Me habéis preguntado cuál es mi opinión en el conflicto entre Israel y Palestina. Presentaré los argumentos de ambos bandos junto con sus contraargumentos. Y luego, para terminar, os voy a dar mi opinión, que curiosamente no he sido capaz de encontrar nada ni a nadie en los medios de comunicación, ya por supuestísimo, con el mismo punto de vista que yo. Os dejo en la descripción del vídeo los minutos en los que hablo de cada cosa. Israel dice que tiene derecho a existir como Estado judío, y el contraargumento palestino es que esa existencia está basada en el desplazamiento de los palestinos, que estaban allí anteriormente. Hace más de 2500 años los judíos vivían en el reino de Judea, cuya capital era Jerusalén. El Imperio Romano conquistó el territorio, destruyó Jerusalén y lo rebautizó como Palestina para borrar sus raíces judías. Siglos más tarde, Palestina pasó a formar parte del Imperio Otomano. Durante la Primera Guerra Mundial, los británicos prometieron la independencia a los árabes si les ayudaban a derrotar a los otomanos. Pero al mismo tiempo, Gran Bretaña también le prometió a los judíos una patria allí. Pero si aplicamos este razonamiento a todos los países, te darás cuenta de que es una tontería. Porque si no, a España vendrían los musulmanes a decir que estuvieron ellos antes, y también vendrían los italianos a decir que estuvieron los romanos antes, y luego los godos y los visigodos, y estamos así hasta ver quién fue el primer mono que cogió un plátano en un sitio concreto. O sea, a mí el razonamiento de yo estaba aquí primero no me sirve. Estamos en el 2025 y las cosas están como están. Otro argumento israelí es el de la seguridad frente a ataques terroristas, al cual Palestina les dice que esa violencia es consecuencia de la ocupación. Jerusalén es la capital eterna e indivisible de Israel. Jerusalén Oriental es territorio ocupado y debe de ser la capital del futuro Estado palestino. Los asentamientos son tierras judías históricas y proporcionan una zona de seguridad. Los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y expanden la ocupación. El bloqueo de Gaza es necesario para la seguridad y prevenir el contrabando de armas. El bloqueo es un castigo colectivo que causa una crisis humanitaria. Que los palestinos rechazaron múltiples ofertas de paz. Las ofertas no eran viables y dejaban a los palestinos con un estado fragmentado y débil. Y ahora los argumentos de las autoridades palestinas y los contraargumentos de las autoridades israelíes. Los palestinos dicen que tienen derecho al retorno de los refugiados desplazados entre 1948 y 1967. El contraargumento israelí es que ese retorno amenaza a la mayoría judía y pone en peligro la existencia de Israel. Israel ocupa Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Que Cisjordania es un territorio en disputa, que las restricciones diarias, los puestos de control y el muro separan a las familias y paralizan la economía. Ese muro es una barrera de seguridad y los puestos de control previenen ataques terroristas. Que las acciones militares israelíes en Gaza y Cisjordania matan a civiles. Que Hamás y los militares utilizan a los civiles como escudos humanos y que se esconden en hospitales y colegios para que así mueran niños que puedan salir en las noticias para darles publicidad a su movimiento. El derecho internacional apoya la creación de un Estado palestino y condena los asentamientos. Que los organismos internacionales tienen prejuicios contra Israel y la paz debe lograrse mediante negociaciones directas. Tienen derecho a resistir la ocupación. Que los ataques contra civiles son terrorismo, no resistencia legítima. Que Israel los mantiene en un estado de apartheid. Y el contraargumento de Israel es que los árabes en Israel tienen plena ciudadanía y derecho. No hay dos bandos, sino que hay tres bandos. Dos son los que los medios de comunicación quieren que tú consideres que son los únicos bandos, que serían Israel y aliados y lo que ellos llaman los palestinos. Pero cuando ellos hablan de los palestinos, ¿a quién se refieren? ¿Se refieren a Hamás y Hezbollah, que están financiados por Irán? ¿O se refieren a la gente normal que antes era panadera y ahora le caen bombas en la cabeza? Porque esos, para mí, son el tercer bando del que nadie habla, porque no es lo mismo que tú pertenezcas a una milicia en gran parte financiada por Irán y vayas a un lugar concreto del planeta a servir los intereses de quien te paga, a que seas un panadero al que después le caen bombas porque otro tío tiene delirios de grandeza de expandir su territorio. Yo creo que hay tres bandos. En este tercer bando que nadie habla, también está el librero israelí al que le cayó un petardazo la semana pasada, por ejemplo. Veo dos grupos organizados de personas que extraen rentas, poder y estatus del resto de su sociedad para ampliar su territorio y así tener una mayor cantidad de gente a la que extraer recursos que les permitan satisfacer sus propios intereses egoístas. Esto es un clarísimo ejemplo de la naturaleza predatoria del Estado. El Estado, como cualquier organización, tiende a crecer cada vez más y más. Se puede hacer de forma más o menos pacífica, haciendo nuevos ministerios, observatorios, que la única parte violenta sería extraer más recursos de la población, o de forma totalmente violenta, que es lo que está sucediendo ahora mismo entre Israel y Palestina, donde el gobierno de Netanyahu quiere extender sus fronteras con sus motivos, que algunos considerarás más legítimos y otros menos legítimos, me da igual,
pero el resultado que quiere obtener es extender sus fronteras para así extender el poder de su Estado. De la misma manera que Irán y otros países financian esta resistencia para tener otro Estado, en este caso sería el palestino, más alineado o totalmente alineado con sus intereses. Es cierto que si yo soy un panadero árabe que vive en Palestina y me cae una bomba en la cabeza, es bastante probable que si sobreviva, luego coja un AK-47 y me intente matar a la mayor cantidad de judíos posible. Sí, eso es inevitable. Y la prueba de que ni Israel ni Palestina quieren una solución con dos estados fueron las reuniones en Camp David cuando Bill Clinton era presidente de los Estados Unidos, ya que si se hubieran firmado significaría que Israel se retiraría del 91% de Cisjordania, del 100% de la Franja de Gaza, además de acceder a desmantelar 63 asentamientos a cambio de la anexión del 3% de Cisjordania, lo que incrementaría el territorio de Palestina en casi un tercio. El que de aquellas era presidente israelí, Edu Barak, hizo concesiones que eran previamente impensables. No solamente los que te acabo de decir, sino que además los palestinos mantendrían control sobre sus lugares sagrados dentro de la ciudad de Jerusalén y mantendrían soberanía religiosa sobre el monte del templo, lo que convertiría a Jerusalén a una capital doble. O para que nos entendamos, medio Jerusalén para ti, medio Jerusalén para mí. ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra que en aquel momento el dirigente del Estado palestino pensó, oye, pues yo creo que a largo plazo tenemos una situación más favorable porque Israel está totalmente rodeado, entre comillas, de enemigos aquí en Oriente Medio y antes o después vamos a conseguir conquistar todo el territorio. Y lo que vemos hoy, en 2025, es que Netanyahu está convencido de que gracias a su superior poderío militar va a poder extender su territorio en todas estas zonas. Así que no te engañen, a nadie le importa lo que le pase al panadero o lo que le pase al librero. Estos son grupos de personas con ansias de poder. Y ahora vamos a la politización en España, que no pinta nada en todo esto, de este tema. El primero, la indignación selectiva. En el Congo están masacrando a gente por el simple y mero hecho de que son cristianos. Y a nadie le importa. No lo ves en ningún sitio. 500.000 de personas han muerto en Yemen de hambre. Hay una cosa que tienes que tener muy presente. Tú imagínate que estos judíos y estos árabes estuvieran allí ellos y no hubieran grupos de personas creando este follón. ¿Tú no crees que ya habrían llegado a una solución hace años, tío? Es más, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conoces alguna mafia que se haya cargado a 30.000 personas en un solo día? ¿Alguna mafia que se cargara a 30.000 personas en toda su historia como mafia? Bueno, pues igual. ¿A qué no? No hay ninguna mafia que se cargara a 30.000 personas en un día. Pues hay una. Y fue el gobierno de Inglaterra. Cuando en la Primera Guerra Mundial murieron 30.000 soldados ingleses en una tierra que no conocían, peleando contra personas que no conocían, defendiendo a personas que no conocían. Es que el Estado solo puede nacer de la violencia. Y es muy fácil de entender. Tú imagínate que hay un apocalipsis nuclear y solo sobrevivimos yo, mi familia y mis amigos, tú, tu familia y tus amigos. Hay tierra para todos, ¿sabes? No nos tenemos que pelear ni por comida, ni por espacio, ni por nada. Vosotros vivís en vuestra zona, sabemos que esa zona es entre comillas vuestra, hay otra zona que es entre comillas nuestra, instantáneamente nace la propiedad privada, porque yo vivo en mi casa, mi colega vive en su casa, trabajamos en un campo todos, entonces hay propiedad privada compleja, porque nadie sabe de quién es ese metro cuadrado exacto, pero vosotros que vivís del otro lado sabéis que no es vuestro. Entonces aquí no hay ningún estado, ni por un lado ni por el otro. Pero ahora tú suponte que aparece un tercer grupo de personas violentas, armadas, que por lo que sea encontraron un tanque que sobrevivió al apocalipsis y vienen a mi aldea. Nosotros no nos damos defendido y ellos nos ofrecen un trato. Y el trato es, a cambio de que le demos un porcentaje de la comida que sacamos del campo, ellos nos protegerán. Este grupo de personas armadas automáticamente pasa a ocupar los puestos de mayor relevancia en la sociedad. No nos van a poner a nosotros que nos están extrayendo recursos por la fuerza. No nos van a facilitar que los echemos. Bueno, pues ahora supongamos que estamos lo suficientemente cerca como para que estos personajes violentos, avariciosos y codiciosos también quieran parte de vuestras cosechas. Ellos os atacan, pero por lo que sea, vosotros resistís. Y la batalla queda en tablas. Entonces decidís que el lado izquierdo del río es para unos y el lado derecho del río es para otros. Pues ahí tienes
el nacimiento, como mínimo, del primer Estado. El Estado es peor que una mafia, porque la mafia te roba y te deja en paz. Pero el Estado, aún por encima, adoctrina a tus hijos para que creas que hacen cosas por ti. El estatismo defiende el egoísmo y la acumulación por parte de unos pocos a costa de tu sudor y tu sangre. Nos priva de la capacidad de decidir cómo y a quién ayudamos, ya que nos extraen suficiente dinero que es imposible ser caritativo. Y luego ayuda con nuestro dinero. Y lo hacen mal. Y si no, que se lo pregunten a los de La Palma o a los de Paiporta. Y aún por encima se apunta el tanto. ¿Sabes? Lo cual te transmite esta idea de que si no quieres pagar impuestos eres mala persona. Y que tenemos que estar agradecidos porque sin el Estado no habría ni sanidad ni educación. Dos cosas más y ya acabo. Se habla de genocidio en Gaza. Según cifras de palestinas, han muerto alrededor de 60.000 personas. Muchos terroristas, pero también muchos son personas civiles utilizadas como escudos humanos o muertes de personas que estaban en un hospital en el que en el subterráneo del hospital había gente de esta de Hamas y claro, bombardearon el hospital y murieron todos. Que es una atrocidad, cuidado, que es una atrocidad. Bueno, pues estas 60.000 personas son alrededor del 3% del total de la población. Pues en la Segunda Guerra Mundial, en Berlín, murieron 200.000 berlineses, que era el 7% de la población. Entonces, lo que está pasando no es un genocidio, lo que está pasando es una guerra. Y la guerra solo puede existir con el Estado, porque las guerras son entre estados. Y otra cosa más. ¿Es esto igual una cortina de humo? Porque hace un par de días se descubrió que el hermanísimo estuvo viviendo en la Moncloa, cuando en realidad estaba en Portugal o trabajando en un sitio que ni siquiera él sabe dónde tiene la oficina y todas estas cosas. Y todo esto mientras se le compran armas a Israel. En fin, la hipotenusa. Y antes de que se me olvide, me preguntaron un par de personas que por qué no me hacía un Patreon, por si me querían donar, ¿no? Pues joder, que sepas que si vas aquí a mi perfil de Instagram, por ejemplo, le das aquí y vas aquí a mi Linktree, entre otras cosas, puedes invitarme una caña, joder. Vas aquí abajo, pones aquí, pues yo que sé, €1 o $1 y luego si quieres que sea mensual, le das aquí y listo. Y esto llevo con él aquí desde ni se sabe. Y si te suscribes por 5 pavos al mes mínimo, si te suscribes por 10, tu voto valdrá el doble, pues entre vosotros voy a sortear mi mítica sudadera de solo son unos pocos billones entre colegas. Y ahora sí que sí. Nos vemos en la próxima.